Bueno chicos, entonces vamos a continuar con el ejercicio. Acabo de abrir el modelo 3D. Miren que estamos en el mismo punto en el que estábamos anteriormente, las capas. Y vamos a proceder entonces a hacer el diseño de las ventanas para incrustarla dentro de los muros y las puertas. Antes de empezar vamos a organizar un tema aquí de capas importante. Vamos a organizar bien las capas que tenemos para que nos quede funcionando. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear una capa nueva que se llame muros 3D para que separemos los modelos 3D de los muros de las líneas con las que hicimos estos muros. Entonces lo primero es seleccionar esto, lo vamos a pasar. ¿Sí? Miren, aquí ya pasé todos los muros. Precisamente para eso es que quiero hacer el cambio de capas, para que podamos identificar los diferentes elementos de forma clara y concisa. Las puertas ya están en una capa distinta, tenemos puertas 2D, tenemos muros 2D, tenemos muros 3D, tenemos piso 3D. Vamos a proceder entonces en este momento a hacer las ventanas. Perdón, vamos a hacer primero las puertas, que es algo más rápido y sencillo. Como les expliqué en la clase, vamos a importar la imagen que tenemos descargada. La descargué de internet normal, busqué acá y puse puertas y busqué una imagen que se acomodara a lo que quería. Muy importante, como se los dije en clase, es que las puertas y las imágenes que vayamos a traer sean puertas dibujadas en 2D o planas o fotografías frontales completamente, como estas, en donde la puerta se vea de forma frontal para que podamos tener acceso a toda la información y a todas las medidas sin enredarnos. O sea, que no sean puertas de este tipo en 3D o en porque la perspectiva nos deforma las medidas, listo, o este tipo. Para el ejercicio voy a descargar una imagen como esta. La voy a descargar, la guardo en mi carpeta. Miren, aquí está guardada. ¿Sí? Esta es la puerta las puertas que descargué, y voy a utilizar esta puerta de acá para hacer el ejercicio. Vamos a importarla a la vista frontal. Miren, estoy en la vista frontal, la vamos a importar ahí. Vamos a bitmap de fondo, colocar, y en colocar buscamos la imagen. Le damos a abrir. Recuerden que para que nos encuentre la imagen, obligatoriamente tiene que ser una imagen, un JPG. No nos sirve un video, no nos sirve un GIF, no nos sirve ningún otro elemento que no sea una imagen. Para eso entonces lo que vamos a hacer es, sobre la puerta vamos a identificar las partes de la puerta. El primero es el marco exterior, este marco que va pegado sobre el muro. Tenemos luego un marco interior, mírenlo aquí. Y por último tenemos la puerta interna. Entonces vamos a empezar a dibujar las líneas para que tengamos la referencia. Estamos dibujando en este caso la puerta interna. Vamos a dibujar todas estas líneas que tiene, usando como referencia las líneas que tiene la puerta que trajimos de internet. Hay varias opciones de dibujarlas, ya cada uno decide cuál se acomoda más a su gusto, a su criterio. Yo por lo pronto voy a utilizar el comando desfasar curva para darle esta distancia, para que me quede más precisa y me quede de una vez la imagen centrada, la línea centrada, y voy a usar la misma para las dos. De esa manera me quedan parejas y me quedan de una vez con la medida. Voy a hacer también el dibujo del marco exterior para que una vez que organicemos la medida de esta puerta nos quede proporcional y como debe quedar. Una vez que tengamos dibujada la puerta, también vamos a dibujar la chapa en este caso. ¿Sí? Miren, ya tengo acá la puerta dibujada, la voy a arrastrar y la voy a traer para acá. Ahí tengo nuestra imagen frontal de la puerta. Una cosa importante es, si nos vamos para el plano, mirenlo aquí, vamos a ver que tenemos dos tipos de puerta. Unas puertas que miden 70, que son las interiores, y unas puertas que miden 80, que son las exteriores. Esta mide 80, que es una de las exteriores, la puerta trasera. La puerta frontal de ingreso también mide 80, pero las puertas internas habíamos quedado que medían 70 centímetros. Entonces tenemos dos versiones de puerta y la idea es que dibujemos las dos versiones. Una vez que ya tenemos estas líneas, lo que vamos a proceder es a proporcionarlas a una medida. Vamos a utilizar el comando escalar para eso.
y vamos a usar de referencia la medida interna de la puerta. ¿Por qué la medida interna de la puerta? Porque esa es la que nosotros acabamos de modelar en 3D, que es esta que está acá. Estamos modelando, miren, puertas internas. El marco iría sobre el muro, pero entonces por eso no lo vamos a tener en cuenta en este momento. Vamos a seleccionar las líneas y con el comando escalar 3D vamos a organizar. Vamos a hacer en este caso la versión de 80 centímetros, la puerta de 80 centímetros, y vamos a mirar cuánto nos queda en medidas. Nos queda de 80 centímetros por 1,95. Acuérdense que esta puerta debe medir 2,10 de altura. Para eso vamos a construir esa medida. Vamos a, con el comando escalar 1D, vamos a deformar este rectángulo que es nuestra puerta interna a que quede de 2,10 de altura. Ahí ya tendríamos la medida de la puerta interna. Repito, 80 por 2,10. Como sabemos, las puertas tienen un remarco, que es el marco en donde la puerta se cierra y se ajusta, y aparte de eso ya queda el ala de la puerta. Vamos a hacer ese remarco en este momento para que nos quede de una vez a la medida que queda. Ese remarco lo vamos a poner en este caso de 2 centímetros. Vamos a usar un marco de madera que sea todo el perímetro, y en esos 2 centímetros ya estaría plasmado la puerta interna. Esta sería la puerta interna, el ala de la puerta que se desplaza. También vamos a hacer el marco exterior, de una vez vamos a utilizarlo, que ya está aquí. Vemos que tiene unos 8 centímetros aproximadamente, entonces vamos a usar el comando desfasar. Borremos este, que este ya no nos sirve. Vamos a hacer un desfase de 8 centímetros. Y este va a quedar como el marco exterior de esa puerta. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que, acuérdense que las puertas al tener el marco, las puertas pues van hasta el final, el marco va hasta el final, hasta el piso. Entonces para eso vamos a cortar esta ala con dos líneas auxiliares y vamos a hacer el recorte. Mirenlas, aquí las tenemos y las vamos a unir con el marco. Para el marco vamos a también hacer el corte, vamos a utilizar estas mismas líneas de recorte y ahí ya tenemos el marco de nuestra puerta. Vamos a aprovechar que lo tenemos aquí, lo vamos a unir y vamos a dibujar sobre ese el ala de la puerta interna. Si ustedes ven, todas las puertas de sus casas van a tener un poquito de altura entre el marco y entre el ala de la puerta y el piso para que se pueda deslizar sin problemas y no se atranque con nada en el piso. Le vamos a dejar ese remarco. Vamos a cortar por último el marco exterior de la puerta. Vamos a repetir el mismo proceso, hacemos las líneas de corte, seleccionamos el marco, le damos cortar y seleccionamos las líneas. Recortamos y ya tenemos nuestro marco exterior también. Vamos a unirlo. Miren que aquí hay una cosa que nos pasa, que en ocasiones no sucede, y es que la línea que estaba usando para hacer el marco exterior, pues también la usé para hacer el marco interior. No importa, vamos a redibujar esa línea, la dibujamos encima para que no nos enredemos y ya utilizamos esa línea aparte para hacer el marco exterior. Ahí tenemos marco exterior, marco interior y el ala de la puerta. Por último vamos a acomodar las viñetas de la puerta, pues, o el decorado de la puerta. En mi caso lo vamos a hacer a ojo. No quiero enredarme mucho con eso. Y la vamos a acomodar más o menos que quede proporcional al diseño que nosotros estamos usando. Una cosa que a mí no me gustó mucho de este diseño es que quedó muy ancho. Pienso que se ve demasiado exagerado, entonces voy a quitar las medidas internas y voy a crear unas más delgadas. En este momento está en 8, que es lo que usé para el marco. Creería yo que 4 centímetros, que es la mitad, está más o menos bien, aunque todavía lo veo un poquito grueso. Vamos a bajarlo a 3.5. Esto es un tema simplemente estético. Ustedes pueden seleccionar el tipo de puerta que quieran, pueden buscar en internet con las formas que quieran, no hay problema, para que quede la puerta exacta. Ahí ya tenemos nuestra puerta de 80. Vamos a pasar a modelar nuestra puerta de 70. Básicamente copiamos la de 80 centímetros y vamos a manipular las medidas de todo. La ala interna, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar toda la puerta, en este caso sin la chapa para que no se nos deforme, solamente vamos a usar la puerta
y vamos a utilizar de medida de referencia el ala interna, que ya sabemos cuánto debe medir esa ala interna. Del centro al final del ala interna, incluyendo el marco, acuérdense que estamos trabajando con medidas internas, debe medir 35 centímetros. De esa manera, internamente la puerta nos va a quedar midiendo 70 por la misma altura que ya teníamos, por 210. Y aquí lo que hacemos ya es acomodar la chapa para que quede posicionada en el lugar que queremos. En este momento ya tenemos dibujadas las dos tipos de puertas, dibujada la de 80 y dibujada la de 70. Vamos a proceder a modelarlas para que podamos tener ya el modelo 3D y podamos incrustarlo dentro de nuestros muros en nuestra casa. Para eso vamos a arrancar con el marco externo, el marco interno. Para la medida de la profundidad hacia el marco interno vamos a usar la misma de la profundidad de nuestros muros. Vemos que aquí nuestros muros tienen 12 centímetros, entonces vamos a darle esa profundidad. Voy a seleccionar estas líneas y les voy a decir que las muestren las 4 vistas para que ustedes vean qué va pasando con cada una de las partes que voy modelando. En este caso vamos a hacer este marco interno, le vamos a decir que la profundidad de este marco es de 12 centímetros. Y vamos en este punto vamos a hacer el ala interna. El ala interna de esta puerta va a medir 5 centímetros, que es lo que normalmente tiene una puerta. La diferencia es que la vamos a poner centrada dentro del marco o tirada ligeramente hacia atrás. Si ustedes ven los marcos y las puertas de sus casas, se van a dar cuenta que los marcos de las puertas, las alas internas, van hacia atrás de los marcos para que puedan girar sin chocarse con ningún elemento. Luego vamos a extruir estas curvas, que van a ser las que nos den el grabado sobre la puerta. Las vamos a poner lo más cercano a la puerta posible y las vamos a extruir. Le vamos a dar que la extruya a 2 centímetros, ¿sí? Y la vamos a poner muy cerquita a la puerta, al ala interna de la puerta, pero no la vamos a pasar completamente, vamos a dejar un pedazo afuera para que nuestra diferencia booleana funcione sin problemas. Voy a seleccionar el ala interna, voy a usar el comando diferencia booleana y voy a seleccionar las dos instrucciones que acabo de hacer para crear un bajo relieve. En este momento nuestras puertas tienen un bajo relieve, mírenlo aquí. Una cosa importante, acuérdense de que cuando vayan haciendo estas cosas vayanlos pasando a capas nuevas. En este caso voy a usar una capa que se llama puertas 3D. Parece que ya tengo una. Sí, claro, la de las puertas anteriores. Voy a usar la misma para que no nos enredemos. Miren que aquí ya tenemos nuestra puerta con el grabado. Por último nos falta el marco externo. Para hacer el marco externo vamos a extruir esta curva de marco externo y lo vamos a extruir 0.5. ¿Por qué me sigue seleccionando la capa roja? Porque pues la capa roja, la que tiene el chulito, ya está predeterminada. Vamos a pasarla para la capa verde. Vamos a eliminar eliminé la curva también. Y miren que vamos a extruirla a 0.5, simplemente para que quede un remarco externo a esa puerta. Aquí ya tenemos nuestra puerta, totalmente dibujada. ¿Sí ven? Si queremos que nuestra puerta en el modelo tenga este remarco tanto afuera como adentro, no hay ningún problema, simplemente la ponemos en el punto que es y con el comando reflejar lo reflejamos desde la parte de atrás. Ahí ya nos queda nuestra puerta totalmente hecha. También es importante que hagamos la chapa. Para hacer la chapa, en este caso no nos vamos a poner con muchísimos detalles, no vamos a hacer un modelado de alto detallado. Vamos a usar las líneas guía que utilizamos para dibujar la chapa. Vamos a extruir la chapa vertical. Todo esto lo voy a hacer a ojo porque no me interesa gastar mucho tiempo en esto. Y esto ya lo voy a poner aquí. Si vemos, miren que la chapa quedó puesta ahí. Parece muy sencilla, pero nos funciona en este momento. Vamos a utilizar esa misma chapa para la parte de atrás de la puerta, entonces vamos a reflejar la chapa. Esta chapa se debe reflejar no sobre la puerta, sobre el marco interno, sino sobre el ala de la puerta, para que quede en la parte posterior del ala. Y ahí tenemos nuestra puerta modelada. Listo. Vamos a repetir el mismo proceso con la de 70. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Extruimos el marco interno, 12. Extruimos la puerta, 5. Extruimos el remarco,
0.5 y extruimos el bajo relieve. Nos aseguramos que la puerta esté ligeramente tirada hacia atrás. Seleccionamos los bajos relieves, los acomodamos, lo extruimos 2 centímetros y nos aseguramos que quede un poco sobre este. Seleccionamos el ala, le damos diferencia booleana, seleccionamos los bajos relieves y queda listo. Elimino estos elementos y ya nos queda nuestra puerta modelada. Vamos a reflejar el remarco. Primero lo acomodamos, lo organizamos bien acomodado, lo reflejamos hacia atrás. Vamos a hacer la misma chapa, entonces vamos a utilizar esta que ya tenemos modelada para que no la remodelemos y la acomodamos en la puerta. Nos aseguramos que empiece bien y listo. En este momento tenemos nuestras dos puertas listas. Una cosa importante que les decía y se lo repito acá en el video es: acuérdense de estar grabando constantemente el archivo para que eviten pérdidas de información si el computador colapsa, se recalienta, se apaga, se reinicia, cualquier situación o si el programa se cierra. Para eso pueden usar el comando control G o utilizar el disquete de acá para estar grabando constantemente. Vamos a proceder a usar estas puertas para reemplazar las puertas que tenemos en el diseño previo y ya empezar a darle más detalle a nuestro modelo 3D. ¿Cómo vamos a empezar a hacer el proceso? Muy sencillo, vamos a empezar con las puertas de afuera, con las puertas externas. Seleccionamos las puertas que queremos utilizar, en este caso la de 80, y nos venimos para acá. Muy importante que ustedes miren hacia qué lado abre la puerta para que sepan a qué lado deben poner la chapa. En este caso miren que la puerta la modelé con la chapa hacia la izquierda, eso quiere decir que la puerta abre hacia la derecha. Y yo necesito, según el plano, que la puerta de ingreso abra hacia la izquierda. Para eso simplemente utilizo el comando reflejar, sin necesidad de darle ninguna medida, solo le creo un plano de simetría aquí al frente, borro la que no me sirve y me queda la puerta reflejada con la chapa hacia el otro lado. Ahí quedaría abriendo hacia el otro lado. Para incrustar las puertas en los espacios vamos a hacer un ejercicio y es que vamos a esconder todos nuestros dinteles. Perdón, es mejor que no escondamos los dinteles, sino que eliminemos las puertas que ya existen. Vamos a seleccionarlas todas y las vamos a eliminar. De esa manera vamos a crear el espacio vacío, pero con las referencias suficientes para poder ubicar la puerta correctamente. Vamos a utilizar el comando mover y en perspectiva, mírenlo acá, nos vamos a parar en el punto exacto que necesito para copiar esa puerta. Voy a usar esta esquina en donde se junta el marco exterior con el marco interno y lo voy a acomodar en la parte interna del muro para que me quede en el punto que debe ser. Si miramos aquí la puerta, me está quedando en el punto que es. ¿Sí ven? Ahí ya tenemos una puerta de 80. Ahora volvemos a nuestro plano superior y vemos que la puerta de afuera de la cocina abre hacia la derecha, o sea, hacia el sentido contrario de la puerta de ingreso. Para esa nos sirve la puerta que tenemos ya acá dibujada, no hay necesidad de reflejarla. La corremos. Si quieren, uno de los ejercicios que yo hago mucho es que yo copio los modelos y siempre guardo unos en las capas que me sirvan de referencia o de utilidad por si en algún momento decido necesitar una puerta o si quiero poner una puerta, pues la utilizo de esa forma. Vamos a usar esta, simplemente la vamos a girar 180 grados, miren cómo lo hice. Selecciono la puerta y me voy para la línea azul y la giro completamente. De esa manera la chapa me queda ubicada en el punto que es, en el punto exacto. Y la voy a acomodar. Voy a usar el comando mover o ubiquemos esto sin el comando mover por si tienen dificultades con el comando lo puedan hacer. Simplemente vamos a seleccionar la puerta y la vamos a llevar con las medidas al muro y vamos a asegurarnos que quedó bien pegada al muro. Ahí ya la puse, pero si ven me quedó un poco alto. Vuelvo y selecciono la puerta, si quieren la pueden agrupar para que la muevan tranquilo sin ir a
a descomprimir, a deformar la puerta. Asegúrense que no les pase lo que me pasó a mí, que seleccioné también el dintel, sino que acá simplemente la acomodo y la pongo a la altura que corresponde. Ahí ya está acomodada en el punto que es. Miren que en la parte interna pues los marcos de la puerta se cortan por el muro, también pasa aquí, no pasa nada, lo podemos dejar así, en este caso funciona súper bien. Listo, ahí tenemos ya dos puertas puestas, la de 80 ya la terminamos de usar, como les digo yo no las borro, simplemente las acomodo en otra parte para que no me interfiera con el diseño, pero que me pueda servir de utilidad por si pasa algo. Voy a usar en este caso la de 70 y voy a empezar a mirar en el plano hacia qué parte abren esas puertas. Esta puerta de acá abre hacia la izquierda. Acuérdense que uno siempre ubica la posición de la puerta como si estuviera de frente a la puerta en el lado de afuera de la habitación o del lugar o de la casa. En este caso lo estaría mirando desde aquí afuera y miro que abre hacia la izquierda, o sea que la chapa debe estar hacia la derecha. Entonces esta me sirve, copiémosla para que podamos usar esa después también y acomodémosla en el punto. Porque es bueno copiar los elementos, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar, o si el cliente nos va a pedir una modificación, entonces pues tenemos elementos, digamos, sin contaminar o sin ubicarse en lugares muy específicos que podemos reusar fácilmente y rápido. La acomodamos, vamos a ponerla a la altura de las otras puertas y estamos listos. Como pueden ver, ahí la puerta ya quedó acomodada. Pasa lo mismo con el marco, con todos los marcos nos va a pasar, se van a cortar, ¿sí? Pero no pasa nada, nos sirve así. Esta puerta entonces nos va a servir, ya que está ubicada a la misma altura de las otras, nos va a servir para las otras puertas. La del baño abre hacia la derecha, entonces la copio y la giro 90 grados para que abra así. La acomodo en su lugar. Está bien acomodarla sin el comando mover, pero miren al nivel de detalle que yo llego para que la puerta quede lo más exacta posible. Listo. Vamos a usar por último la última puerta que abre hacia la derecha y lo que tengo que hacer para eso es girar la puerta así. Me acerco para asegurar que la puerta esté bien puesta en su lugar. Miren que ya todas las puertas estarían ubicadas. Hay una cosa que me pasó y es que copié los dinteles en diferentes partes, el mismo dintel de la puerta porque me la llevé copiando. Para eso es muy importante que ustedes revisen bien qué es lo que están seleccionando para que no les pase eso. La idea es que las puertas y los dinteles no estén agrupadas, que sean solo las puertas las que están agrupadas. ¿Por qué? Porque tanto los dinteles como las puertas van a poseer materiales distintos, entonces a la hora de renderizar es mucho más fácil y mejor que estén separadas. Correcto, entonces aquí ya tenemos en nuestro modelo 3D ya tenemos todas las puertas ubicadas. Esta puerta de 70, como les dije, nos sigue funcionando, la vamos a traer por acá para que tengamos las dos juntas. Y podemos crear una carpeta que se llama reserva modelos. Y cambiamos esas puertas por ahí. Y ahí podemos guardar todo lo 3D que queramos. Apagamos la capa para que no se vea y listo. Una vez tengamos esto, vamos a proseguir con las ventanas. Para hacer las ventanas, entonces vamos a hacer una deducción de medida, ya que la información que nos entregan solo nos da una parte de la información. Si vemos en el dormitorio principal, tenemos un tipo de ventana de 1,50 de ancho, que también es la misma ventana que está sobre la cama, y que también es la misma ventana que está en la sala, entre la sala y el comedor, en la cocina, en el dormitorio auxiliar, en las dos del dormitorio auxiliar, y la única que cambia es la del baño, que es de 1 metro. Entonces vamos a empezar a hacer la ventana de 1,50. Para esto vamos a utilizar también el render que les envié, el render que tenemos de guía, para mirar qué tipo de ventana es y más o menos qué proporciones debería tener. Para la ventana simplemente nos vamos a venir para la vista frontal
Ya podemos eliminar esta imagen de las puertas. Podemos borrar estas líneas de guía que ya las utilizamos. Y vamos a sombrear esta vista. ¿Por qué la vamos a sombrear? Porque de esa manera me da la misma proporción. Es como si yo estuviera viendo el render de frente para poder entender cómo se ve la puerta aquí. Para eso vamos a crear un comando con caja. Mírenlo aquí. Y le vamos a dar la primera medida que ya conocemos, que es de 1,50. La altura no la conocemos, no nos dicen la altura de la ventana. En este caso yo le voy a poner 1 metro, simplemente por referencia para que nos quede construida la caja, ya que tenemos que tener la medida para que la construya. Y voy a proceder a darle la medida final de la altura, utilizando como referencia el render. Lo primero que quiero que miremos es la altura que hay del piso al borde de abajo de la ventana. Esa altura es más o menos equivalente a la altura de una persona sentada, la altura que llega a la mitad de la espalda. Si ustedes hacen el ejercicio y se sientan en una silla normal y se miden de la mitad de la espalda hacia el piso, les debe estar dando una medida de alrededor de 75 centímetros de altura. Entonces vamos a utilizar una línea guía del piso y vamos a decir que suba 75 centímetros. Ahí nos está dando más o menos una guía. Voy a quitar la parte sombreada para este ejercicio y voy a crear una capa nueva antes de avanzar que se llama ventanas 3D. Voy a copiar esto para esa capa y le voy a poner una capa de color morado a este proceso para que me quede más fácil de trabajar, para que los pueda diferenciar fácil con el verde. Entonces, estamos estableciendo que a 75 centímetros comienza la ventana. Vamos a ubicar esta ventana que hicimos de 1 metro a ras con esos 75 centímetros de forma que podamos iniciar a tomar la medida de este. Para saber la altura final, vemos que aquí en el render la ventana no llega hasta el final de la puerta, está por debajo unos 10 o 15 centímetros aproximadamente. Entonces vamos a usar esa misma medida y desde la medida interna de la puerta, que es la que conocemos, le vamos a decir que baje 10 centímetros con una línea guía. Ahí ya tenemos una distancia más o menos para esta ventana. Con escalar 1D le damos la medida y con la cota verificamos que fue esa medida. En este caso la medida fueron 1,25,5. Lo podemos dejar así, está una medida coherente. Vamos a borrar las líneas de dibujo que usamos. Vamos a preseleccionar esta ventana como la capa seleccionada y vamos a proceder a acomodar la ventana. Entonces, para acomodar la ventana, vamos a dibujarla como hicimos con las puertas. Vamos a crear el dibujo 2D de la ventana. Una vez que la tengamos ya modelada con todos los elementos, procedemos a ubicarla en el muro. Ok, vamos a utilizar este cubo de referencia. Vamos a copiarlo hacia abajo y aquí vamos a dibujar la ventana. Ya tenemos la medida final de esta ventana, que repito es de una medida de 1,50 de ancho por una altura en este caso de 1,25,5. Acuérdense que la altura la sacamos con referencia del render. Para esta ventana entonces vamos a ampliar esta vista frontal y vamos a dibujar sobre esto. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un rectángulo en líneas para que trabajemos sobre ese rectángulo. Esa instrucción que tenemos en 3D no la vamos a eliminar, la vamos a esconder, más adelante la vamos a usar, ya les voy a explicar para qué. Vamos a hacer la ventana, entonces lo primero que es que miremos el render. Miremos que la ventana está dividida en 3 cuerpos y luego está dividida a la mitad. Y además tienen lo mismo que las puertas, tienen un marco exterior, tienen un marco interior y las estructuras metálicas. Vamos a hacer solo la ventana interna, la del marco exterior lo vamos a dejar para el final. Entonces por ahora, para hacer el marco interior, pues evidentemente vamos a separar la ventana en la mitad, vamos a utilizar la ayuda de dibujo y hacemos una línea en todo el centro de la ventana. Luego vamos a crear la parte vertical y vamos a utilizar un comando nuevo que se llama matriz a lo largo de curva para repetir esta línea en 4 segmentos y separar esta ventana en 3 cuerpos. El comando está acá, matriz a lo largo de curva. En el comando mover damos clic derecho, luego en matriz rectangular damos otra vez clic derecho y lo encontramos en el tercer lugar, matriz a lo largo de curva. La matriz a lo largo de curva lo que dice es que va a coger esta línea y la va a copiar
la cantidad de veces que nosotros digamos a lo largo de una curva, ¿sí? Entonces la va a ir copiando a medida que nosotros queramos, pero todo a lo largo de una curva. Esa nos sirve para sacar medidas de espacios que no tenemos claras, para dividir, en este caso, una ventana o un rectángulo en partes iguales. También nos sirve para crear formas dependiendo de la curva, sin tener que hacer un esfuerzo demasiado grande. Entonces vamos a usar el comando. Lo primero que me pregunta Rhino en la parte superior, miren, es seleccionar los objetos para crear la matriz. En este caso quiero crear la matriz de esta línea. Le doy Enter y luego me dice, listo, seleccione la curva de trayectoria. En este caso va a ser esta horizontal, la selecciono y me pregunta cuántos elementos quiero poner ahí. Yo le voy a decir que quiero ponerle 4 elementos para que me quede separado en 3 cuerpos. Si quisiera que me quedara en 4 cuerpos, pongo 5 líneas. Si quisiera que me quedara en 6 cuerpos, pongo 7. Ponemos una de más porque cuenta la línea inicial con la que estoy seleccionando. Entonces, le vamos a dar a aceptar y miren que él crea una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas. Si la curva, en vez de ser completamente horizontal, fuera diagonal, pues crearía las líneas en torno a esa línea diagonal. Vamos a eliminar las curvas finales, tanto la inicial como la final, y nosotros solamente nos vamos a quedar con las internas. Ahí ya tenemos el esqueleto de la ventana. Ya hicimos esta línea, ya hicimos esto, ya hicimos la separación central. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar grosor a esas líneas. Vamos a utilizar el comando desfasar y le vamos a dar un grosor de 2.54 que corresponde a una pulgada a estas líneas. Miren que estas dos verticales son más gruesas que la horizontal porque aquí se juntan las dos estructuras de la ventana. Entonces se junta la estructura izquierda con la estructura derecha y forman esa línea. Vamos a borrar esta línea interna y vamos a usar la línea de la mitad para crear también un desfase. Pero en este caso vamos a utilizar la mitad de la medida, 1.25, para que quede repartida y le vamos a decir que lo haga por ambos lados. De esa forma, miren cómo me queda delgada la división central, que corresponde a esta división de acá de la ventana. Por último nos falta crear el marco externo de la ventana. Le vamos a decir que tiene una medida de 2.54 para que sea coherente y la vamos a hacer hacia adentro. Acuérdense que esta medida es la medida final de la ventana, entonces el marco debe quedar hacia adentro. Vamos a seleccionar las líneas del marco interno y le vamos a cortar con el marco. Y vamos a eliminar los excedentes de esas líneas. Vamos a empezar a limpiar todas las líneas para que cuando extruyamos nos quede parejo la extrusión. A este marco le falta cortar con todas las líneas internas. Miren que ahí se empieza a ver limpio y se empieza a ver organizado. Y por último, limpiamos las intersecciones de estas líneas. Todo con el comando partir. Una vez tengamos la ventana dibujada acá, ya está lista la estructura metálica de la ventana. Procedemos a hacer una unión. Hago clic en el comando unir y miren que me dice 20 curvas se han unido formando 6 curvas cerradas. Esto es muy importante que lo tengamos claro. Debemos leer los comandos. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo que se están formando 6 curvas cerradas. Por ende, quiere decir que cada una de estas curvas está completamente cerrada. Cuando yo extruya, me va a quedar bien. Si no dijera 6 curvas cerradas, sino que dijera 4 curvas cerradas y 2 curvas abiertas o una curva abierta, significa que una de las líneas no quedó bien dibujada, no quedó bien pegada, no quedó bien recortada y está generando un error y va a generar un error a la hora de extruir. Me aseguro que están todas bien dibujadas y ya selecciono todo junto y me vengo para el comando extruir curva plana cerrada, le doy clic ahí y le voy a decir que lo extruya a 2.54, o sea, 1 pulgada. Conclusión, tenemos esto en este momento, tenemos este modelo. Prendemos el cubo que habíamos apagado, que es este, y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar ese cubo para dos cosas. Primero, para abrir el hueco en el muro, y luego para crear el vidrio de la ventana. Borremos este que teníamos acá. Perdón, no lo borremos, utilicémoslo como una línea. Vamos a dibujar una línea acá para las alturas correspondientes. Vamos a verificar que sí están a las alturas que establecimos. Desde la parte interna de las puertas.
10 centímetros y desde aquí a la parte interna de abajo 75. Estamos correctos. Entonces vamos a borrar ya así y vamos a traer toda la ventana con el cubo completo. Y lo vamos a posicionar en el lugar donde debe ir. En la parte superior lo que vamos a hacer es centrar la ventana. Para eso nos venimos a nuestro plano y vemos que la ventana está totalmente centrada con el muro. ¿Por qué? Porque las cotas están correspondientes en el mismo lugar. Si fuera como este es el caso, que la ventana no está totalmente centrada en el muro, pues vemos que la cota se desplaza de las otras partes. ¿Listo? Es importante que lo tengamos en cuenta. Para centrarla, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una línea guía en la vista superior de un muro interno al otro muro interno. Ahí ya tenemos una línea completa de la distancia que hay entre los muros internos. Y vamos a usar el comando, vamos a usar una línea normal y vamos a utilizar la ayuda de dibujo para encontrar el punto medio de esa línea. Ahí ya tenemos el centro, o cuál debería ser el centro de la ventana. Y manualmente procedemos a ubicarla al centro. Ahí ya tenemos la ventana centrada y posicionada en el lugar donde debe ir. Listo. Para terminar esta parte, entonces voy a seleccionar el muro a donde quiero ponerle la ventana y les voy a cortar. Con el comando de diferencia booleana selecciono el cubo y genero la perforación para la ventana. Que si nosotros apagamos temporalmente la ventana, miren que queda nuestro hueco completo para la ventana. Listo. Si nos está estorbando las líneas de la ventana, pues simplemente las podemos seleccionar y borrarlas para que no nos estorbe, teniendo en cuenta que no vayamos a dañar el 3D que hicimos. Listo. Es más recomendable guardar esas líneas para que ustedes lo tengan en cuenta. Si quieren, guárdenlas por si necesitan después hacer modificaciones sobre la ventana, pues no tengan que volver a dibujarlas. Vamos a utilizar el bloque grande con el que perforamos la ventana y lo vamos a escalar 1D para volverlo el vidrio interno de las ventanas. Normalmente un vidrio para este tipo de ventanas tiene un grosor de 0.5, o sea de 5 milímetros, y está ubicado más o menos en el centro de la estructura. De esa manera nos queda la ventana así. ¿Sí? Una cosa importante y es que a diferencia de las puertas, los marcos de las ventanas no siempre tienen el grosor del muro, tienen un grosor diferente. Y lo que hacen es que lo centran en el muro, lo ponen al centro del muro. Para que la ventana quede empotrada dentro del muro, quedaría algo así. Lo último que nos faltaría para esta ventana es crear un remarco. A este remarco le vamos a poner 5 centímetros para que no quede demasiado grueso. Y lo vamos a extruir 0.5, o sea 5 milímetros, para que sobresalga 5 milímetros. Lo vamos a traer aquí al borde del muro, para que no quede embutido en el muro, sino que quede del muro hacia afuera. Y tenemos nuestra ventana completamente lista. Ya que vamos a usar esta misma ventana para el resto de ventanas, porque si se acuerdan, casi todas las ventanas tienen las mismas medidas, todas tienen unos 50 de ancho. Lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esta ventana de acá, la vamos a traer hacia la parte de abajo y la vamos a dejar lista para ubicar y hacer el proceso. Entonces lo primero que vamos a hacer es duplicar el vidrio y con escalar 1D vamos a volver a crear un sólido completo para perforar los diferentes muros. Lo segundo que vamos a hacer es que vamos a crear unas líneas guía que nos den las alturas de las ventanas. Entonces vamos a usar esta misma ventana para ubicarla en el muro frontal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esta ventana de acá, la de la sala. La ubicamos en la misma altura, nos aseguramos que están a la misma altura. Perdón ahí. Podemos usar el comando mover si les queda más fácil. Lo único importante es que usemos las medidas internas de la ventana, las medidas externas, ya que la línea la hice con las medidas externas.
y ahí ya queda ubicada la altura. Luego, como les expliqué, entonces procedemos a centrar esa ventana en el muro. Para eso, muy fácil, simplemente trazamos una línea en el muro correspondiente. En este caso no me voy a ir hasta el final porque la puerta está terminando el muro. Voy a empezar desde el borde de la puerta hasta el muro y le saco su línea central o su línea del medio. Asegúrense muy bien que no les esté estorbando las otras líneas de dibujo. Miren que aquí me está estorbando un poco el centro. Procedo a acomodarla lo mejor posible. Selecciono el muro. Utilizo el bloque que acabo de dibujar en la ventana para abrir la perforación. Elimino ese bloque y procedo a posicionar la ventana. Para posicionar la ventana simplemente me aseguro que el remarco externo quede tocando el muro. De esa manera ya la ventana queda posicionada en el lugar que le corresponde. Miren, ahí está. Ahí ya tenemos dos ventanas posicionadas. Seguimos con las mismas, con las otras ventanas. Vamos a hacer esta ventana de acá y vamos a hacer esta otra. Lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a copiar todas las ventanas. Y una vez que hayamos copiadas todas las ventanas, procedemos a hacer las diferencias booleanas. ¿Para qué? Para que nos rinda más en el flujo de trabajo. Vamos a copiar esta, la vamos a posicionar a la altura de las otras y vamos a girarla 90 grados para que nos aplique para este muro lateral. Vamos a traer por acá. Para encontrar la medida en donde está posicionada esa ventana, no sabemos cuánto se separa de la esquina de este muro. Para eso vamos a hacer un ejercicio muy interesante de proporcionamiento en Rhino, y es, vamos a crear una línea sobre el plano guía que tenemos que vayan más o menos ubicadas del lugar al lugar. Miren, aquí estoy dibujando los muros que conozco y vamos a crear una medida estándar que nos permita escalar, que es esta de acá, de este muro, incluyendo la ventana. Voy a traer esta medida y la voy a traer a la vida real, la voy a poner en el lugar que le corresponde en el plano. Voy a utilizar esta esquina como referencia, de esa manera cuando yo la escale puedo usar la referencia completa. La posiciono en el lugar que más o menos considero que va. Con el comando escalar 3D, selecciono la medida que ya conozco y simplemente empiezo a escalar esa medida hasta el final del muro, que es la medida que tomé sobre el plano. Aquí evidentemente hubo un error, voy a volver a repetirlo. Si ustedes ven que los comandos les están empezando a poner problema, pueden empezar a desactivar los comandos que les ponen problema o desactivarlos completamente. En este caso a mí me sirve con desactivar central. Y lo voy a llevar hasta el muro donde lo dibujé. Si nos damos cuenta, pues aquí hay un error grande de medida. El muro que dibujé va hasta el borde de la puerta. Voy a volver a escalarlo con eso. Miren que aquí en la ayuda de dibujo me está estorbando para esto, entonces les voy a desactivar para poder hacer la escalada manualmente más tranquila. Aquí estoy pasado un poquito. Venga, revisemos bien hasta dónde dice la medida acá, es muy importante saber hasta dónde. Lo hicimos hasta el borde de la puerta, entonces volvamos otra vez acá a repetir. Acomodémosla en el lugar y hagamos el respectivo escalado. Entonces, más o menos hasta ahí. Fijémonos que no se nos salga el muro en nuestra parte, por eso tenemos varias líneas de guía para que nos quede más o menos proporcionado. Y eso quiere decir que la ventana va ubicada en este espacio. Vamos a traer la ventana y la vamos a ubicar al final de esta línea. Ahí nos da la ubicación de la ventana. Tiene pues claramente unas pequeñas variaciones, pero no es una ayuda rápida para sacar por construcción algunas medidas. La vamos a dejar aquí. Vamos a ir a ver el plano. Aquí ya no tenemos más ventanas y tenemos una ventana al frente totalmente de la ventana que ya tenemos. Para eso ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a utilizar el comando reflejar. Vamos a alinear estas líneas de dibujo.
Vamos a seleccionar la ventana que queremos reflejar y vamos a usar un comando que también ya conocemos que se llama distancia entre puntos. Vamos a darle comando reflejar y cuando nos diga en dónde queremos tirar esa línea vamos a irnos para las ayudas de dibujo, hundimos control sobre las ayudas de dibujo, miren que cambia el menú y vamos a usar entre y me permite a mí ya, activando las ayudas de dibujo, seleccionar el punto final de este muro interno y el punto final de este muro interno. Ahí me saca una mitad y me permite reflejar completamente la ventana. A esta ventana que le faltaría obviamente el bloque que hace el corte, entonces pues lo copiamos, le copiamos el vidrio y simplemente estiramos para generar ese bloque. Ahí ya tenemos 1, 2, 3 ventanas acomodadas, 4 con la inicial, tenemos esta y esta. Nos quedan faltando las 2 del dormitorio y la del baño. Para la del dormitorio muy fácil, vamos a utilizar esta misma ventana que hicimos en la cocina. Para eso simplemente la copiamos y la reflejamos. Y nos está diciendo que esa ventana va centrada en este muro. Ya tenemos las alturas porque estamos usando las mismas ventanas. Vamos a sacar la línea del centro, del medio, y procedemos a acomodar esa ventana en el punto que corresponde. Ahí ya está centrada en el punto. Nos aseguramos que el marco de la puerta, que el remarco de la ventana, perdón, quede sobre el muro para que no haya problemas después. Esta misma ventana la podemos girar 90 grados y la usamos para la ventana lateral. Sacamos la medida con una línea interna. Ahí está la línea media. Y procedemos a centrarla. Ahí está centrada. Ya simplemente es establecer dónde va ubicado el remarco. Y ahí tenemos las ventanas puestas. Miren que aquí me acabo de pasar algo importante y es que copié la ventana de la cocina y no me di cuenta que no copió. Y lo que hice fue que la terminé arrastrando. Para corregir ese error vamos a copiar estas dos ventanas de acá. Le vamos a dar control X y le vamos a dar control Z. Para que siga deshaciendo, para que llegue el momento en que copié esa ventana de ahí y no me di cuenta que no la había copiado sino que la arrastré. Una vez que ya la tengamos lista le vamos a dar control V y él pega las ventanas en el lugar donde estaban y de esa manera no perdemos nada de trabajo. Listo, ya tenemos las ventanas posicionadas, nos faltaría la de 1 metro nomás. Para esa del metro la vamos a hacer enseguida. Lo primero que vamos a hacer entonces es perforar estas ventanas. Seleccionamos los muros, le damos diferencia booleana y vamos a seleccionar todos los bloques de estas ventanas para hacer los respectivos cortes. Revisamos rápidamente que todos los bloques estén bien ubicados, le damos el corte y nos hizo todas las booleanas al mismo tiempo. Eliminamos los bloques que ya no vamos a usar y quedan nuestras ventanas puestas. En este caso la única ventana que nos toca organizar es esta de acá. La posicionamos en su lugar y voilà, tenemos todas las ventanas listas y modeladas. Para la ventana entonces del baño nos venimos para la vista frontal y vamos a repetir el mismo ejercicio. Ya tenemos las curvas, vamos a traer la curva a la medida interna, solo que la vamos a escalar 1D para darle la medida que necesitamos. La medida que necesitamos es de 1 metro de ancho, como está en este caso. Como es una ventana de baño, es muy probable que esta ventana, aunque no se ve en el render, sea más angosta, sea menos alta. Para ayudar a un tema a la privacidad, le vamos a dar de altura, le vamos a dar 1 metro. Vamos a hacer una ventana cuadrada. Como la ventana es tan pequeña, no vale la pena que la partamos en varios elementos, sino que simplemente la vamos a partir al medio. Para partirla al medio hacemos lo mismo que hicimos, utilizamos la ayuda de dibujo y creamos una línea que la dividiera en dos y ahora la vamos a desfasar para crear la estructurita. Vamos a usar 1.25 a ambos lados y de esa manera ya tenemos la separación de la ventana. Vamos a hacer el marco interno, la vamos a hacer de 2.54 para que sea coherente y ahí tenemos nuestra estructura de ventana. Cortamos las líneas
eliminamos el exceso, limpiamos esto bien y las unimos. Miren que aquí nos dice 4 curvas, se han formado en 2 curvas cerradas. Esto lo extruimos, lo vamos a extruir 2 pulgadas, o sea, no, con 1 pulgada está bien, pues es más pequeña, 2.54 y tenemos nuestra ventana de baño. ¿Qué nos quedaría faltando? En este caso nos quedaría faltando el vidrio. Vamos a modelar el vidrio. Y lo vamos a modelar de una vez grueso para hacer la perforación. Vamos a establecer que la altura de esta ventana va a ser la misma altura de las otras. Entonces la vamos a acomodar sobre la altura. Vamos a aprovechar aquí que está esta ventana de referencia. La vamos a llevar al lugar donde debe ir. La vamos a girar 90 grados. Miren que aquí la ventana me quedó al revés, entonces vamos a girarla a 180 mejor para que quede posicionada en el lugar que va. Vamos a sacar el punto medio de este muro, que es este, y vamos a posicionar la ventana en su lugar. Vamos a ir al muro, vamos a crear una diferencia booleana, hacemos el corte de la ventana, mirenla aquí, vamos a volver este bloque entonces un vidrio, lo vamos a volver a 0.5 con escalar 1D, lo vamos a poner centradito en la ventana y tenemos nuestra ventana ya hecha. Ponemos entrada en el muro o en la parte media del muro. Y por último nos falta crear el remarco. Vamos a eliminar estas curvas de acá que no nos estorben. Para el remarco nos podemos apoyar de la vista lateral derecha. Vamos a apagarle el sombreado. Aquí tenemos la ventana completa, entonces vamos a con el comando rectángulo, veanlo acá. Vamos a pararnos en el borde de la ventana. Ahí ya hicimos un rectángulo. Lo vamos a llevar hasta el borde del muro y sobre ese rectángulo vamos a crear un desfase. Ya sabemos que el desfase en nuestros casos es de 5 centímetros. Aquí tenemos el desfase y lo vamos a extruir 0.5 para que nos dé la medida que nos ha venido dando todo. Lo acomodamos para que sobresalga del muro y tenemos nuestra ventana de baño también ya ubicada. Revisemos rápidamente en el plano que no nos haya quedado faltando ninguna ventana y correcto, nos quedó faltando esta ventana de acá, no hay problema, vamos a usar la ventana que usamos en esta habitación, la vamos a traer por acá. Esa ventana está ubicada en el centro de este muro, entonces vamos a dibujar la línea. Ahí está ubicada en el centro, la vamos a posicionar donde debe ir. Ponemos el remarco sobre el muro y utilizamos el vidrio, lo copiamos y simplemente lo volvemos más ancho que el muro para que corte. Usamos el mismo comando de diferencia booleana, seleccionamos el cuadro y lo recortamos. Y aquí ya ahora sí tenemos todas las ventanas hechas. Entonces ya tenemos todas las puertas hechas y ubicadas, todas las ventanas hechas y ubicadas. Recuerden guardar, control G o comando disquete. Estas ventanas de acá las podemos pasar a nuestra capa de reserva para que se esconda y no se pierda la información. Es bueno que limpiemos la escena de medidas, de líneas. Entonces acuérdense con el comando seleccionar curvas, que es este que está acá arriba, puedo seleccionar las líneas. Para eso es bueno que apaguemos los muros en 2D y las puertas en 2D, pues para que no se nos borren esas líneas que las vamos a usar. Revisamos cuáles son las líneas. Miren que las líneas de los muros 2D me las sigue seleccionando. Puedo seleccionar solo esas líneas haciendo ese zoom ahí en la parte superior. Deselecciono el muro que tengo ahí y las voy a pasar acá.
Ahí ya sí puedo apagar las cosas y ya le puedo decir que me seleccione todas las líneas. Todas estas líneas que tenemos acá dibujadas son las líneas que hemos venido usando para ayudarnos a modelar. Miren que la mayoría están en las puertas y en las mitades de los muros. Vamos a eliminarlas para limpiar un poquito la escena. ¿Qué nos faltaría para la casa? Entonces tenemos ventanas, puertas, piso, paredes. ¿Qué nos quedaría faltando? Vamos a hacer techo, esta estructura de acá frontal y la acera de afuera de la casa. Entonces, para hacer el techo, nos vamos a venir para la vista derecha, que es donde tenemos la vista más cercana y que mejor se entiende, y vamos a crear un techo. El techo de esta casa es un techo a dos aguas, eso quiere decir que tiene caída por acá por el frente y caída por detrás. Lo que en vista lateral sería un triángulo. Para hacer un triángulo, lo primero que vamos a hacer es, vamos a establecer cuál es la mitad de la casa, haciendo una curva completa que vaya desde el principio hasta el final de la casa, y le vamos a sacar la mitad. Aquí tenemos la mitad de la casa. Vamos a eliminar la línea de dibujo, aquí la tenemos. Y ahora vamos a establecer la altura de ese triángulo. Si los muros de nosotros en este momento miden 3 metros de altura, el techo debe ser un poco más alto para poder hacer ese triángulo. Vamos a hacer una línea guía hasta el final, hasta la parte de abajo de la casa para identificar dónde arranca el muro, el centro de la casa. Miren, aquí dibujé otra línea de ayuda que empieza desde el piso hacia abajo. Vamos a hacer una línea, entonces esta línea va a medir 4 metros para darle 1 metro de altura a la parte central del techo y que pueda quedar en caída. Y ya simplemente conectamos los puntos. Ahí ya hice el triángulo a 4 metros de altura. Revisemos acá que sí tenga la altura. El hecho de que estemos trabajando sobre la capa sobre la vista derecha nos va a permitir hacer la línea mucho más organizada, pero tenemos que tener mucho cuidado que no nos pase lo que me está pasando aquí, que la línea está bien en un punto pero en el otro punto no. Para eso básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a aplanar esta línea que acabamos de hacer. Vamos a ir al comando de cotas, clic derecho, crear un dibujo en 2D. Vamos a decir que sí, que vamos a crear una línea en 2D y vamos a usar el plano C actual. Parados en la vista derecha, él nos va a dibujar una vista completamente plana. Miren la que aquí está. Me permite a mí entonces borrar esta línea de construcción que hice. Ya puedo borrar la altura y ya tengo la línea del techo. Una cosa importante que tener en cuenta en el techo es que miren que el techo sobresale tanto en la parte de atrás como en la parte frontal y en los laterales de la casa, no queda exacto a la casa. Aquí en el dibujo que tengo el techo va a quedar exacto a la casa. Para eso entonces vamos a desfasar ese techo. ¿Cuánto lo vamos a desfasar? Lo vamos a desfasar 50 centímetros. Y vamos a crear unas líneas de dibujo. Unas líneas guía con 50 centímetros y las bajamos. Vamos a usar un comando para generar este cambio que se llama extender línea. Lo encontramos ubicado en el comando de curvas. En la segunda línea es el último, se llama extender curva. Le damos clic ahí y me va a preguntar primero cuáles son los objetos de contorno o hasta dónde yo quiero extender la línea. El objeto de contorno básicamente es el límite de donde va a ir a extender esa línea. En este caso van a ser estas líneas que dice laterales. Una vez que la seleccione le voy a dar Enter y ahora me pregunta cuál es la curva que quiero extender. En este caso quiero extender esta diagonal que me siga conservando la misma diagonal. Y miren que cuando le doy clic ahí, él automáticamente extiende esa línea. Lo mismo vamos a hacer a este lado. Vamos a darle los objetos de contorno, que es este, y le vamos a decir que esta es la línea que quiere extender. Y miren que ya me extendió la curva completamente. Le doy Enter para finalizar, borro los objetos de contorno y ya tengo la parte inicial del techo construida. ¿Qué sigue para el techo? Entonces, si ustedes ven el render, el techo tiene un grosor. El techo no es completamente una superficie, sino que tiene un grosor. Vamos a crearle ese grosor al techo. Para crearle ese grosor al techo, simplemente vamos a unir estas dos curvas y vamos a usar el comando desfasar.
y ahí le vamos a poner la altura. Yo creo que unos 8 centímetros queda muy delgado. Vamos a subirlo entonces 10 centímetros. Creo que ahí queda bien. Vamos a unir estas dos líneas al final y estas dos líneas al final. Vamos a unir todo. Y nuestra línea se va a ver más o menos así. Vamos a crear una capita acá que se llame techo 3D. Y vamos a pasar estas líneas para allá. A esta capa le vamos a poner un color amarillo. Al menos por ahora para identificarlo. Como vemos en el render, el techo también sobresale a los lados. Vamos a establecer más o menos qué medidas salen. Yo considero que salen aproximadamente un metro a los lados y 50 y 50 al frente y atrás. Entonces a los lados, como sale un metro, vamos a dibujar del borde de la casa un metro y al otro borde un metro. Vamos a posicionar la curva en donde se supone que debería iniciar el techo. La vamos a posicionar lo más cercano posible. Y estando aquí vamos a utilizar un comando que se llama extruir. El comando extruir de curva cerrada me va a permitir a mí extruir este techo hasta el otro lado. Si ya tengo una capa para el techo, ¿por qué me lo pone morado? Recuerden, porque no he pasado la capa predeterminada. La debo pasar con el chulito. Vamos a cambiar el techo al lugar donde debe ir. Y miren que aquí tenemos nuestro techo. Si lo vemos aquí en una vista más frontal, nos vamos a dar cuenta que es más o menos similar. ¿Qué diferencias hay? Es un poquito más alto, el techo de acá es más abajo y está un poco más salido. Entonces, para que no quede tan salido, vamos a bajar esta medida, que en este caso la tenemos de 8 metros, la vamos a bajar a 750. De esa manera vamos a repartir 25 para cada lado. 750 con el comando 1D y la vamos a posicionar en el centro. Ahí ya nuestra casa está, digamos, con el techo correctamente seleccionado. Si vemos en los laterales, pues nos sigue pasando, nos empieza a pasar un error y es que los techos no suben hasta la parte más alta del muro. Perdón, el muro no sube hasta la parte más alta del techo. ¿Por qué? Porque el muro es un triángulo y el techo es un triángulo y nuestros muros son totalmente rectos. Para eso vamos a utilizar la información que ya tenemos, que son los muros en 2D, la capa de muros 2D. Vamos a prenderla. Vamos a apagar la capa de muros 3D y miren la importancia de guardar las cosas. Aquí ya tenemos las líneas y las curvas de estos muros. ¿Para qué las tenemos? Para volverlas a usar cuando las necesitemos. Vamos a copiarlas, las vamos a subir. Vamos a prender la capa de muros 3D otra vez y las vamos a subir hasta el borde de esos muros. Esas líneas las vamos a subir hasta el borde del muro que ya tenemos construido. Mírenlo aquí. Lo vamos a dejar entrar un poquitico. Y con esta misma medida vamos a hacer un comando de destrucción de curva cerrada, y nos vamos a ir por encima del techo, ¿sí? Para que sobresalgan al techo. Vamos a crear una capa para eso que se llame complemento muro. Le vamos a poner un color. Este agua marina está bien. Y vamos a cambiar estos muros para esa capa. Listo. Ahí ya tenemos unos complementos que nos permiten llevar los muros hasta el techo. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando los dinteles, ¿sí? Para alargar los dinteles simplemente vamos a copiar todos los dinteles que tenemos en la casa. Vamos a apagar un momento el techo para poder trabajar más fácil. Vamos a seleccionar todos los dinteles y con el comando extruir, perdón, con el comando escalar 1D vamos a alargarlos y los vamos a deformar hasta el final de los muros para que nos queden al alto. Listo, vamos a seguirlos manejando independientes por si tenemos que hacer cambios en la puerta, pues no sea muy traumático después modificarlos. Prendamos el techo y vamos a darle la forma a estos muros. Entonces simplemente vamos a usar el comando de diferencia booleana. Seleccionamos los muros, le damos clic al techo y él nos hace el corte de estos muros.
y miren que queda el muro interno hasta el límite del techo y el muro externo simplemente se elimina. Lo mismo vamos a hacer con los dinteles. Vamos a seleccionar los dinteles y vamos a usar el comando diferencia booleana con el techo y nos hace el corte. Eliminamos el excedente y si activamos la vista transparente, que es esta de acá, vista en modo semitransparente, vamos a ver que ya los techos llegan hasta, que ya los muros llegan hasta el final del techo, ¿sí? Vamos a hacer la acera externa. Para eso, si quieren, apaguemos la medida de la capa de muros 2D, seleccionemos líneas para que limpiemos el archivo, borremos todas las líneas, ahí las limpiamos y vamos a hacer una acera. Para hacer una acera simplemente usamos el comando caja y nos vamos hasta el final del techo, desde la vista superior, y vamos a decir que esa acera mide 8 centímetros de altura. Seleccionamos la acera que acabamos de hacer y la vamos a traer para la parte de abajo. Aquí la tenemos. Una parte importante es que, como eso es un comando caja, pues la acera quedaría hasta el interior de la casa y a nosotros no nos interesa que solo quede en la parte exterior de la casa. Vamos a usar los muros que tenemos para separar esa acera de forma completa. Entonces vamos a levantar un poco la acera para que se intersecte con los muros. Vamos a seleccionar todos los muros. Es muy importante que no se intersecte en las ventanas, ya que las ventanas, acuérdense que los muros tienen unos huecos, entonces tiene que ser antes de las ventanas. Y sí o sí debemos seleccionar las puertas. ¿Por qué las puertas? Porque las puertas nos van a permitir generar el corte completo. Listo, para que no nos queden los huecos de las puertas una vez hagamos este corte. Seleccionamos todos los muros, los podemos agrupar un segundo. Seleccionamos de nuevo la terraza, pues la acera, perdón. Le vamos a dar una diferencia booleana y que la diferencia sea con todos los muros que hay. Él va a decir que falló en este caso, seguramente porque no está bien posicionada o no es capaz de calcular el corte con las ventanas. Vamos a volver a repetirlo, a ver si lo hace. Ok, no lo hace, entonces vamos a cambiar de plan. Vamos a desagrupar lo que habíamos agrupado para que lo podamos trabajar independiente. Con control Z lo podemos desagrupar. Miren, aquí lo desagrupé. Y vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a esconder todos los elementos y solamente vamos a dejar prendido muros 2D. ¿Listo? Vamos a apagar. Vamos a pararnos en muros 2D como capa predeterminada y vamos a apagar techo en 3D, piso en 3D, puertas en 3D. Vamos a volver a prender un momentico techo para cambiar este elemento a muros 2D. ¿Listo? Para que no lo apague. Capa 5, muros 3D, complementos o los dinteles. Capa 1, las ventanas. Y por último los dibujos. Vamos a apagarlos. Listo, aquí ¿qué tenemos? ¿Qué elementos tenemos? Tenemos la acera que tenemos acá y las líneas 2D. Estas líneas de arriba no nos van a servir para este ejercicio, las vamos a borrar ya que las tenemos dibujadas acá abajo, si se acuerdan. Ya las tenemos aquí, entonces vamos a extruir estas líneas como si estuviéramos extruyendo muros. Le vamos a decir que lo haga hacia ambos lados de forma rápida. Y estos huecos que nos quedan de las puertas los vamos a terminar de hacer con las cajas. Vamos a hacer unas cajitas rápidas para terminar este modelo. Miren cómo utilizo el comando caja para de forma muy rápida rellenar estos huecos que me sirven. Aquí no le estoy poniendo medidas, solamente estoy usando ayudas de dibujo para hacerlo en forma muy rápida. Selecciono la terraza, le doy clic en diferencia booleana y selecciono todos los elementos que quiero que le hagan esa diferencia booleana. Y ahí la base. Selecciono todos los muros, los elimino y ya simplemente me corresponde borrar las piezas internas para dejar solo lo externo. ¿Sí? Aquí tenemos la acera externa. Una vez que tengamos la acera externa, entonces ya podemos proceder a cambiar la capa. Pongamos una capa nueva que diga acera externa. Cambiamos la acera ahí. Y predeterminemos la capa normal, la que está predeterminada. Apaguemos la capa 2D para no interferir con las líneas ya y podemos ir prendiendo ya las otras capas. Puertas 2D no las vamos a usar todavía.
El piso interno, miren que ya aquí nos lo está poniendo. Lo único es que el corredor, pues ya la podemos borrar porque el corredor se seguiría haciendo así. Y el piso interno no nos importa porque en este caso eso va a quedar adentro de la casa. Vamos a prender puertas 3D. Vamos a prender la capa 5, en este momento no la estamos usando. Vamos a prender muros 3D. Los complementos de esos muros. La capa 1, que son los dinteles adicionales. Las reservas no las vamos a prender. Y por último las ventanas 3D. Ahí ya tendríamos nuestro modelo con la acera externa. Listo, hasta aquí vamos bien. Vamos a crear la última estructura que nos falta del render, que es esta estructura de acá. Para eso simplemente vamos a hacer un dibujo en la vista lateral. Y ese dibujo lo vamos a hacer más o menos así. 10 centímetros o 15 centímetros para hacer una viga gruesa. Pongámosle 20 para que se vea gruesa. Por 20 centímetros para que nos quede cuadrada. Y le vamos a decir que va a este borde del muro. Si nos miramos en el render va hasta el borde del muro de acá. Entonces le vamos a decir que va hasta este muro. Y aquí vamos a crear el mismo comando. 20 centímetros por 20 centímetros. Y le vamos a decir que va hasta el final del muro. Como aquí me quedo alto, lo vamos a ubicar en el lugar donde corresponde. Y en la vista superior vamos a hacer la que baja, que básicamente es la intersección de estas líneas. 20 centímetros por 20 centímetros. Le vamos a decir que lo haga hasta abajo. Y ahí ya tenemos esa viga estructural. Me quedo por fuera, entonces la vamos a meter aquí. Y ahí ya tenemos la viga estructural. Listo. Esta viga está creada para sostener este vuelo del techo, para que el techo no se deforme y se caiga ahí. Chicos, listo. Así debe quedar la casa. Esta es la forma en que debe quedar. Apaguemos un segundo el techo para que terminemos de pulir el modelo. Estos dinteles los vamos a poner en la capa de complementos para que no nos queden volando ahí en una capa extra. Podemos activar ya una vista sombreada para que entendamos mejor cómo funciona. Y lo vamos a pasar para complementos. Prendamos otra vez el techo y tenemos nuestra casa modelada casi completamente. Listo.